Había un México en blanco y negro donde las mujeres del cine debían ser vírgenes eternas, madres abnegadas, santos de yeso vestidos de seda. La cámara las adoraba de lejos, como si tocarlas fuera un sacrilegio. Pero detrás de esas cortinas de terciopelo rojo, algunas actrices guardaban un secreto peligroso. Tenían cuerpo, tenían piel, y se atrevieron a mostrarlo. Cuando lo hicieron, el país entero tembló. Los periódicos las llamaron prostitutas. Los curas las maldijeron desde el púlpito. Las familias decentes escondían los boletos del cine como si fueran pecados confesables. Pero en la oscuridad de las salas, miles de ojos las devoraban en silencio. Porque la hipocresía siempre ha tenido dos caras, la que juzga de día y la que desea de noche. Algunas de estas mujeres se convirtieron en leyendas. Otras fueron borradas, vetadas, olvidadas como si nunca hubieran existido. Pero todas pagaron un precio por atreverse a ser dueñas de su propio cuerpo en una época que no se los perdonaba. Hoy en Archivo Extra vamos a contarte la historia prohibida de las actrices del cine de oro mexicano que desafiaron la moral, rompieron la censura y desnudaron su piel ante un país que las condenaba mientras las consumía. Historias de escándalo, de valentía, de hipocresía y de deseo. Si estas historias te mueven algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, y honramos a las mujeres que se negaron a ser santas de utilería. ¿Estás listo para conocer sus nombres y sus secretos? Entonces, comencemos. Meche Carreño. Meche Carreño no esperó permiso de nadie para desnudarse. Mientras otras actrices todavía fingían recato frente a las cámaras, ella ya había cruzado la línea que separaba la sugerencia del escándalo. Y lo hizo con una elegancia que confundió a todos. ¿Era arte o era provocación? La respuesta es que era ambas cosas. Y eso la hacía peligrosa. En los años 60 y 70, cuando México todavía se aferraba a la imagen de la mujer recatada, Meche no solo actuaba en películas eróticas, las producía, las escribía, las dirigía desde las sombras. Era una mujer que entendía que su cuerpo podía ser un arma, pero también una herramienta de poder. No se limitó a ser objeto del deseo masculino, decidió controlar cómo y cuándo se mostraba. Su momento más explosivo llegó en 1974 con La Choca, dirigida por el legendario Emilio "El Indio" Fernández. La escena que protagonizó fue tan cruda, tan visceral, tan despojada de romanticismo, que la censura intentó desaparecerla por completo. No era un desnudo suave ni estético. Era real. Y eso aterraba. Meche Carreño demostró que una mujer podía desnudarse sin arrodillarse, que podía provocar sin suplicar, que podía romper las reglas y aún así mantenerse en pie. Pero como todas las pioneras, tuvo que soportar el desprecio de quienes la veían como una amenaza. ¿Y sabes qué hizo ella? Siguió adelante, sin disculparse, sin mirar atrás. Sasha Montenegro. Si hubo una mujer que convirtió el escándalo en su marca personal, esa fue Sasha Montenegro. De origen yugoslavo, llegó a México sin más armas que su belleza devastadora y su capacidad de no tenerle miedo a nada. En poco tiempo, se convirtió en la fantasía de miles de hombres y en la pesadilla de miles de esposas. Sus películas como Muñecas de Medianoche en 1979 la consagraron como una de las reinas del cine erótico mexicano. Cada escena era un desafío abierto a la moral católica que dominaba el país. Cada plano de su cuerpo era una declaración. Soy hermosa, lo sé, y no me voy a esconder. Pero lo que realmente la convirtió en leyenda no fue lo que hizo en el cine, sino lo que hizo fuera de él. Sasha Montenegro se enamoró del hombre más poderoso de México, José López Portillo, presidente de la República. Y no solo eso, no se conformó con ser su amante secreta. Lo enfrentó todo. Las cámaras, los periódicos, las burlas, los insultos. La alta sociedad mexicana la llamó prostituta. La prensa la devoró viva. Pero ella nunca bajó la cabeza. Terminó casándose con él y tuvo 2 hijos. Sasha Montenegro demostró que una mujer podía ser deseada, odiada, juzgada y poderosa al mismo tiempo. Y que el escándalo, bien manejado, podía convertirse en inmortalidad. Lin May. Hablar de Lin May es hablar de un mito viviente. No fue solo una actriz ni solo una vedette. Fue un fenómeno cultural. Un terremoto de sensualidad, cadera y desparpajo que sacudió al cine de ficheras como nadie antes ni después. En los años 70, cuando el cine mexicano apostó todo al morbo y al deseo reprimido, Lin May se convirtió en la reina absoluta. Su cuerpo no seguía las reglas de la belleza clásica. Su forma de moverse desafiaba cualquier coreografía convencional.
Pero cuando ella entraba en escena, nadie podía quitarle los ojos de encima. En películas como Tívoli de 1974, Lynn no solo bailaba, hipnotizaba. Cada movimiento era una provocación. Cada mirada era una invitación. Y la censura no sabía qué hacer con ella. La atacaban, la prohibían, pero el público hacía fila para verla. Porque Lin May no fingía ser otra cosa. Era exactamente lo que veías, una mujer libre, poderosa y consciente de su magnetismo. Con el tiempo, Lin se convirtió en algo más grande que sus películas. Se volvió un ícono pop, un meme, una leyenda urbana. Pero detrás de todo el espectáculo siempre hubo una verdad. Lin May nunca le pidió permiso a nadie para ser quien era. Y por eso, sigue siendo inolvidable. Silvia Pinal. Silvia Pinal es una de las actrices más respetadas y queridas del cine mexicano. Una diva intocable. Un símbolo de elegancia y talento. Pero hubo un momento en su carrera en el que su nombre estuvo en boca de todos por razones muy distintas. Protagonizó una de las películas más escandalosas y censuradas de la historia del cine. En 1961, el genio surrealista Luis Buñuel la dirigió en Viridiana, una cinta que rompió todos los límites de lo moralmente aceptable. La película fue prohibida en España. El Vaticano la condenó públicamente. Y Silvia Pinal, con su rostro angelical y su entrega absoluta al personaje, se convirtió en el centro de la tormenta. Interpretó a una joven novicia que intenta llevar una vida piadosa, pero termina atrapada en un mundo de lujuria, decadencia y traición. Aunque su desnudo en la película fue sutil, casi poético, el solo hecho de estar en una historia que cuestionaba a la Iglesia y a la hipocresía moral fue suficiente para que la tacharan de inmoral. Pero Silvia Pinal nunca se arrepintió. Nunca se disculpó. Sabía que había protagonizado una obra maestra. Y aunque el escándalo la persiguió durante años, su nombre quedó grabado en la historia del cine mundial como una actriz valiente que no le tuvo miedo a la controversia. Porque las grandes actrices no solo actúan. Se atreven. Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos fue una mujer adelantada a su tiempo. En una época en la que la mayoría de las actrices apenas insinuaban sus cuerpos, ella decidió mostrarse sin filtros, sin excusas y sin miedo a las consecuencias. Y las consecuencias llegaron. Como siempre. En los años 60, su participación en Las Puertas del Presidio de 1965 marcó un antes y un después en el cine mexicano. No fue solo un desnudo, fue una declaración. Kitty se convirtió en una de las primeras actrices en romper abiertamente con la imagen de pureza que se esperaba de las estrellas femeninas. Los moralistas la atacaron sin piedad. La prensa amarillista la devoró. Pero el público, ese público que de día la juzgaba y de noche la deseaba, llenó las salas de cine para verla. Porque Kitty de Hoyos no solo era hermosa, era real. Y en una industria llena de máscaras, eso era revolucionario. Su carrera continuó en el cine y la televisión, pero su nombre quedó marcado para siempre como el de la mujer que se atrevió a ser libre en un país que castigaba la libertad femenina. Hoy, décadas después, su valentía sigue siendo recordada. Porque las mujeres que rompen moldes nunca son olvidadas. Tina Romero. Si hay una película que encarna el terror, el erotismo y la blasfemia en una sola cinta, esa es Alucarda. Y si hay una actriz que se entregó por completo a ese caos sagrado y maldito, esa fue Tina Romero. En 1977, cuando el cine mexicano todavía jugaba con límites conservadores, Alucarda llegó como una bofetada. Dirigida por Juan López Moctezuma, la película mezcló el terror gótico con escenas de erotismo desenfrenado, posesión demoníaca y blasfemia explícita. Tina Romero protagonizó una de las secuencias más impactantes, un ritual donde lo sagrado y lo profano se fundían en una danza enfermiza y magnética. La censura intentó desaparecerla. Los distribuidores la rechazaron. La Iglesia la condenó. Pero Alucarda no murió. Se convirtió en una película de culto, adorada por quienes entendían que el arte verdadero siempre incomoda. Y Tina Romero, con su interpretación visceral y sin límites, se ganó un lugar en la memoria de los que aman el cine que se atreve. Nunca fue una estrella comercial. Nunca apareció en portadas de revista. Pero dejó una huella imborrable en el cine de terror mexicano. Porque hay actrices que buscan la fama, y hay actrices que buscan la inmortalidad. Tina eligió lo segundo. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre siempre fue vista como una diosa. Intocable. Etérea. Su belleza era tan perfecta que parecía irreal, como si hubiera sido esculpida en mármol por un artista enloquecido. Pero en 1972, decidió romper con esa imagen celestial y mostrar que también era humana. Y cuando lo hizo, el país entero se quedó sin palabras. En La Fuerza Inútil,
Elsa Aguirre protagonizó un desnudo que nadie esperaba. No era una vedette ni una actriz del cine erótico. Era una estrella consagrada, una mujer admirada por su talento y su elegancia. Pero decidió desnudarse. Y con ese acto, desafió todo lo que el público creía saber de ella. La reacción fue inmediata. Algunos la aplaudieron por su valentía. Otros la atacaron por manchar su imagen de mujer pura. Pero Elsa nunca se inmutó. Nunca dio explicaciones. Conservó su misticismo, su elegancia y su estatus como una de las últimas grandes divas del cine de oro. Porque Elsa Aguirre entendió algo que muchas nunca comprendieron, que una mujer puede ser hermosa, inteligente, talentosa y libre al mismo tiempo. Y que mostrar su cuerpo no la hacía menos valiosa. La hacía más humana, más real, más inolvidable. Isela Vega. Si hubo una mujer que no le tuvo miedo a nada ni a nadie, esa fue Isela Vega. En 1971, con la película Bring Me the Head of Alfredo García, aunque fuentes de época también mencionan su impacto en producciones mexicanas posteriores, rompió una barrera que nadie se había atrevido a cruzar. Fue una de las primeras actrices mexicanas en hacer un desnudo frontal completo sin censura. El escándalo fue inmediato. Los periódicos la crucificaron. Los moralistas pidieron que la vetaran. Las buenas familias la señalaron como una mala influencia. Pero el público hizo fila para verla. Porque Isela Vega no solo era hermosa, era feroz. Tenía una presencia magnética y una actitud que no pedía perdón. Lo más peligroso de Isela no fue su cuerpo. Fue su mente. Nunca se disculpó. Nunca lloró en entrevistas pidiendo comprensión. Al contrario, siguió protagonizando películas provocadoras como La Viuda Negra en 1977, donde interpretó a una mujer que usaba su sexualidad como un arma mortal. Isela Vega demostró que una mujer podía ser sexual, poderosa y respetada al mismo tiempo. Que podía desnudarse sin humillarse. Que podía romper todas las reglas y seguir siendo dueña de su destino. Y por eso, su nombre sigue vivo. Angélica Chain. El cine de ficheras fue un fenómeno cultural único en México. Películas de cabarets, mujeres hermosas y hombres que pagaban por una copa y una conversación. Era el cine del deseo reprimido, del morbo disfrazado de comedia. Y si hubo una reina absoluta en ese universo, esa fue Angélica Chain. Con su participación en Bellas de Noche en 1975 y decenas de películas similares, Angélica se convirtió en el rostro más reconocible del género. Su belleza era exuberante, su presencia arrolladora. Los críticos la destrozaban, la llamaban vulgar, decían que sus películas no tenían valor artístico. Pero las salas de cine se llenaban hasta reventar. Angélica Chain nunca se avergonzó de lo que hacía. Sabía que su trabajo no iba a ganar premios, pero también sabía que alimentaba a miles de familias y entretenía a millones. Era consciente de su papel en la industria. Y lo jugó hasta el final. Cuando el cine de ficheras murió a finales de los 80, su carrera también se desvaneció. A diferencia de otras estrellas que lograron reinventarse, Angélica quedó atrapada en su propia leyenda. Pero para quienes crecieron viendo sus películas, sigue siendo un símbolo de una época irrepetible. Una época donde el deseo se proyectaba en una pantalla oscura y Angélica Chain era la diosa que lo encarnaba. Rosa Carmina. Rosa Carmina no necesitaba desnudarse para ser la mujer más peligrosa de la pantalla. Su sola presencia era una amenaza. Con su mirada felina, su porte de reina y su capacidad de bailar como si estuviera conjurando demonios, encarnó a la mujer fatal en su máxima expresión. En el cine de rumberas de los años 40 y 50, Rosa Carmina fue la estrella que todos querían ver y todos temían enfrentar. Sus personajes no eran víctimas ni santas. Eran mujeres que dominaban a los hombres, que los hacían arrodillarse, que los llevaban a la perdición con solo una mirada. Y eso, en una época de machismo desenfrenado, era revolucionario. Su papel en Sandra, la mujer de fuego en 1954, fue tan provocador que la censura intentó limitar su distribución. Rosa no mostraba su cuerpo de manera explícita, pero su sensualidad era tan intensa que resultaba más peligrosa que cualquier desnudo. Era el fuego que arde sin tocarte, el veneno que mata sin probarlo. Rosa Carmina demostró que el verdadero poder de una mujer no está en su cuerpo, sino en su actitud, en su mirada, en su forma de moverse por el mundo como si lo dominara por completo. Y por eso, sigue siendo recordada como una de las femme fatales más icónicas del cine mexicano. Ninón Sevilla. Antes de las vedettes, antes del cine de ficheras, antes del destape, existieron las rumberas. Y la reina absoluta, la emperatriz indiscutible de ese mundo, fue Ninón Sevilla. Nacida en Cuba y consagrada en México, Ninón llegó con un poder hipnótico, sabía bailar como nadie.
Cada movimiento de su cuerpo era una promesa. Cada giro de cadera, un pecado. En los años 40 y 50, cuando la censura era feroz y la moral católica vigilaba cada fotograma, ella bailaba con una libertad que hacía temblar los cimientos de la sociedad conservadora. Su papel en Aventurera de 1950 la convirtió en leyenda. La escena del cabaret, su baile desenfrenado, su vestuario escandaloso para la época, todo provocó que la película se convirtiera en un fenómeno. Los moralistas la atacaron sin piedad, pero el público la amó sin condiciones. Ninón Sevilla representó algo que México no se atrevía a admitir, que el deseo existía, que las mujeres también lo sentían, que el cuerpo podía ser hermoso sin ser pecaminoso. Pero como todas las pioneras, pagó el precio. Cuando el cine de rumberas pasó de moda, su carrera se apagó lentamente. Hoy, décadas después, Aventurera sigue siendo una película de culto. Y Ninón Sevilla sigue siendo la rumba encarnada. La mujer que bailó más fuerte que la censura. Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa Pelufo no fue la más famosa. No fue la más aclamada. Pero fue la primera. Y eso la convierte en una leyenda. En 1955, cuando el cine mexicano todavía jugaba con insinuaciones y sombras estratégicamente colocadas, Ana Luisa protagonizó La Fuerza del Deseo, una película que cambió las reglas para siempre. Porque fue la primera mujer en hacer un desnudo total en el cine mexicano. El escándalo fue monumental. La gente no podía creer lo que veía en la pantalla. Los periódicos explotaron. Los grupos religiosos exigieron su prohibición. Familias enteras protestaron frente a los cines. Pero nada detuvo a Ana Luisa. Ella sabía que estaba haciendo historia, aunque esa historia la iba a perseguir el resto de su vida. A diferencia de otras actrices que lograron convertir el escándalo en gloria, Ana Luisa cargó con el peso de ser la primera. Fue juzgada, señalada, relegada, pero nunca negó lo que había hecho, porque sabía que había abierto una puerta, y que gracias a ella, otras mujeres podrían caminar con más libertad. Ana Luisa Pelufo no recibió el reconocimiento que merecía, pero sin ella, muchas de las actrices que vinieron después no habrían existido. Y eso, en sí mismo, es un legado imborrable. Olga Breskin. Olga Breskin no era solo una mujer hermosa, era un espectáculo total. Comenzó su carrera como violinista prodigio, deslumbrando con su talento musical, pero pronto descubrió que su figura y su sensualidad podían llevarla mucho más lejos. En los años 70 y 80, durante la época del destape mexicano, Olga protagonizó algunas de las escenas más atrevidas del cine nacional. Películas como Noches de Cabaret en 1978 la consolidaron como una de las reinas del cine erótico. Pero lo que la hizo realmente especial fue su capacidad de reinventarse. A diferencia de muchas actrices que quedaron atrapadas en su pasado provocador, Olga supo transformar su imagen. Se convirtió en pastora cristiana, en empresaria, en ícono de la cultura pop. Nunca negó su pasado, pero tampoco permitió que la definiera. Olga Breskin demostró que una mujer puede tener muchas vidas, que puede ser deseada, juzgada, reinventada y admirada, que el pasado no tiene por qué ser una condena. Y que la verdadera libertad está en decidir quién quieres ser en cada etapa de tu vida. Princesa Yamal. Princesa Yamal fue una de las actrices más controversiales del cine mexicano. Mientras otras jugaban con la sugerencia, ella fue directa, sin rodeos, sin pudor. Sus películas en los años 70 y 80, como Las Tentadoras en 1980, fueron consideradas demasiado explícitas para su época. Fue una de las pocas mujeres que no tuvo miedo de explorar abiertamente el cine erótico en México. Sus escenas eran intensas, provocadoras, y la censura intentó prohibirlas una y otra vez. Pero el público siempre encontraba la forma de verlas. Princesa Yamal se convirtió en un ícono del deseo masculino, pero también en el blanco perfecto para los moralistas. La atacaron desde todos los frentes, la prensa, la iglesia, los grupos conservadores. Pero ella siguió adelante, filmando película tras película, desafiando los límites de lo permitido. Cuando el género desapareció, su carrera también se apagó. Pero su nombre quedó grabado en la memoria de quienes crecieron viendo ese cine prohibido. Princesa Yamal fue una guerrera del escándalo. Y como todas las guerreras, dejó cicatrices en la historia. María Félix. María Félix nunca se desnudó. Nunca lo necesitó. Porque su poder no estaba en su cuerpo. Estaba en su mirada. En su voz. En su forma de caminar por el mundo como si fuera dueña de cada metro cuadrado. En películas como La diosa arrodillada de 1947, María jugó con el erotismo de una manera que era aún más escandalosa que mostrar piel. Cada palabra que pronunciaba era una caricia.
Cada movimiento, una promesa. Los hombres la deseaban hasta el delirio. Las mujeres la admiraban con envidia y fascinación. María Félix fue intocable porque decidió serlo. Nunca dejó que los productores la manejaran. Nunca permitió que la objetivaran. Ella elegía sus papeles, sus directores, sus coestrellas. Y si algo no le gustaba, simplemente no lo hacía. Porque sabía que su valor no estaba en complacer. Estaba en ser ella misma. A diferencia de muchas actrices que fueron consumidas por la industria, María Félix la dominó. Y cuando decidió retirarse, lo hizo en sus propios términos, dejando un legado de elegancia, poder y sensualidad que sigue siendo inalcanzable. María Félix nunca se desnudó, pero fue la mujer más deseada de México, porque el verdadero erotismo no se muestra, se sugiere, se siente, se respira, y nadie lo hizo mejor que ella. 16 mujeres, 16 historias de valentía, escándalo y condena. Algunas se convirtieron en leyendas, otras fueron borradas como si nunca hubieran existido. Pero todas compartieron algo, se atrevieron a romper las cadenas invisibles que el cine y la sociedad mexicana les habían puesto. Hoy, décadas después, sus nombres siguen vivos. Sus películas siguen causando impacto. Y aunque la sociedad de su tiempo intentó darles una lección, la historia las convirtió en iconos. Porque las mujeres que se atreven a ser libres nunca son olvidadas. Pueden ser juzgadas, prohibidas, vetadas, pero jamás desaparecen. Este es el legado del cine de oro mexicano, no solo las santas y las madres abnegadas, también las rebeldes, las que dijeron no, las que mostraron su piel y pagaron el precio, las que se negaron a ser perfectas porque eligieron ser reales. Si este video te tocó el corazón, déjanos tu comentario. Cuéntanos si conociste a alguna de estas mujeres, si viste sus películas, si tienes un recuerdo de ellas. Y si crees que estas historias merecen ser recordadas, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí honramos lo que el tiempo quiso enterrar. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando los secretos más oscuros y hermosos del cine de oro. Hasta pronto.